esta semana en Yayo Pinto quiero compartirles dos cosas. Lo primero es que acabo de llegar de la Semana Dominicana en Washington, en Nueva York. Y la verdad es que la República Dominicana está en su momento. Me entrevisté con funcionarios de los Estados Unidos, con empresarios de la República Dominicana, con empresarios neoyorquinos, con empresarios de Washington, y la experiencia de cómo la República Dominicana es vista por el mundo me llena de honor, me llena de satisfacción. Compartiendo con los dominicanos y las dominicanas de la diáspora, o sea, los que viven allende nuestros mares, me contagia tanto la fuerza, el optimismo, la energía de sus logros, desde la Asociación de Supermercados, la Asociación de Bodegueros, la Asociación de Trabajadores del Mercado de Valores. En cada una de esas experiencias, ustedes ven dominicanos y dominicanas que se fueron de aquí y que han conquistado los principales centros de pensamiento, de producción económica del mundo. Y yo creo que eso nos debe llenar de optimismo, nos debe llenar de creer en nuestro futuro. Nosotros estamos en el corazón de Latinoamérica, que por cierto es un continente pujante, lleno de grandes culturas, llenos de buena vibra. Yo digo esto porque a veces yo veo en los medios de comunicación y veo en algunas de las historias como un cinismo que se apodera de mucha gente, porque tenemos problemas. La humanidad está llena de problemas. Ahora, la República Dominicana es un oasis en el Caribe, y eso yo quería compartírselo, porque cuando vi cómo nosotros en el diálogo interamericano hablábamos de la increíble historia de la República Dominicana en los últimos 60 años, esto no es un tema partidario, yo les estoy diciendo de que somos una sociedad que el mundo mira con admiración, y eso yo se lo quería compartir, y lo enlazo con mi invitada de esta semana, Thais Herrera. Es la única mujer de nuestra región del mundo que ha escalado los 7 picos más altos de los continentes. Una historia que a mí me dejó anonadado. La fuerza de esta señora, de cómo unificó su familia, la historia con su esposo, y cómo ella, el Monte Everest, la montaña de Kilimanjaro en África, y las otras montañas, una en Oceanía, otra en el norte de América, su llegada al Polo Sur, su historia de hacer esto siendo profesora, siendo empresaria. ¡Wow! La verdad es que he aprendido haciendo esta entrevista, y les exhorto a verla, a escucharle, a ponerle esta atención a esta mujer extraordinaria de nuestro hermoso país. Con ustedes en breve, Thais Herrera. Soy Thais Herrera, dominicana, y por primera vez en la historia de la República Dominicana, la bandera ha ondeado en la cumbre más alta de cada continente, los 7 Summits. Estoy demasiado agradecida y honrada y humildemente feliz de poder ser quien llevara nuestra hermosísima bandera tricolor a cada una de las 7 cimas. Y no vine sola. Tú estás aquí conmigo en mi corazón y en mi bandera. ¡Qué feliz estoy! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva Latinoamérica! Bueno, como les comentaba, con una mujer que admiro, chulísima, y la verdad que estoy muy entusiasmado con esta entrevista. Thais, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, la admiración es mutua. Bueno, pero qué chulo. Empecemos rápidamente. Cuando nos estábamos maquillando, yo te comencé a preguntar si te había caído chiquita y te diste un golpe en la cabeza. Porque ahora quiero yo saber, ¿cómo se te ocurre a ti escalar las 7 montañas más altas del mundo? Dime, empecemos. Yo sé que vamos a hablar de muchas cosas, pero lo primero que yo quiero saber es ¿en qué tú estabas pensando? La verdad es que cuando yo inicié con el reto básicamente de escalar el Everest. Yo solo quería subir esa montaña, y la motivación me salió pues en el Pico Duarte. Yo iba al Pico Duarte junto a la fundación de Karim Mella, quien fue el primer dominicano en escalar el Everest. Conozco. Y entonces yo llevaba a los niños de una fundación donde yo era la directora ejecutiva, se llamaba Futuro Posible, que después se fusionó con Fundación St. Jude, donde también fui directora ejecutiva, y llevábamos a los jóvenes de la fundación al Pico Duarte con la fundación de Karim. Y ahí me dijeron que yo parece que tenía buen perfil de montañista, y yo creo que sí, que era verdad.
Thais, yo creo que lo has comprobado porque como vimos, eres la primera o el primer dominicano, porque mujer o hombre, que ha escalado los 7 picos más importantes del mundo. Es la montaña más alta de cada continente, las 7 cimas. Ajá. De hecho, es un reto que me llena de orgullo haber llevado la bandera dominicana a ese club tan exclusivo donde solo unas 100 mujeres en el mundo lo han hecho. Y la verdad es que a mí me enorgullece muchísimo porque siempre que he llegado a una cima, he llegado con mi bandera. Y antes de seguir, bueno, de esas 7, todas son muy famosas, pero definitivamente la más renombrada es el Monte Everest. Claro. Y también Kilimanjaro. El Kilimanjaro. El Kilimanjaro, que para mí, yo la recuerdo mucho porque hay una novela de Ernesto Hemingway. De Hemingway. De Hemingway. Las nieves del Kilimanjaro. Que son las nieves del Kilimanjaro. Y Hemingway es uno de mis autores favoritos. Y siempre recuerdo, y la verdad que yo me había soñado con escalar o ver las nieves del Kilimanjaro. Tiempo todavía. Bueno, tenemos otra cosita, pero después del 28 quizás podemos hablar. Ahora, yo quiero que tú me hables cuál es la más difícil de todas, cuál es la más satisfactoria de todas. Yo siento que cada una tiene su reto propio, como todas las montañas que la vida nos regala. En el caso del Everest, obviamente fue la más difícil porque ¿Cuál fue primero y cuál fue de último? La primera fue Aconcagua. Aconcagua me resultó muy retadora porque me tomó 2 intentos y de hecho me tuve que devolver en el primer intento de tan solo 232 metros de la cima porque había una tormenta y volví. Yo creo que el hecho de volver fue justamente en el momento en donde cambió el reto de solamente querer escalar el Everest a querer hacer las 7 cimas. Y luego le agregamos una ñapita, como buena dominicana, un amigo que estaba haciendo el reto también de las 7 cimas, pues me dijo que por qué no agregaba Polo Norte y Polo Sur y lo convertí en algo mayor, algo llamado Explorers Grand Slam, que es realmente lo que estoy persiguiendo en este momento, que incluía esquiar al Polo Norte, aquí arriba, y al Polo Sur, aquí abajo. Y ya, bueno, pues esquiamos hasta el Polo Sur, solo nos falta del proyecto el Polo Norte. ¿Qué cosa más, la verdad que reboso de admiración al escucharte? Gracias. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué te ayudó de la vida a escalar y qué te ha ayudado de escalar a la vida? Uy, hay muchas cosas que me ayudaron. Yo lo que soy de profesión es ingeniero industrial, muy orientada al logro, muy enfocada en procesos, muy enfocada en minimizar riesgo, que la gente muchas veces me dice, ay, tú te vas al Everest a morirte. Yo no, yo voy a escalarlo. Ya yo hice el análisis de riesgo y buscamos minimizar pues eso. Y eso me ayudó mucho de mi vida a la parte del montañismo. Y del montañismo he aprendido de todo, de humildad, de todo lo que tiene que ser la resiliencia, el manejo del cambio, la importancia del equipo. Usted me preguntaba cuál es la montaña que más satisfacción me ha dado. Y fue el Kilimanjaro, porque aunque era la única de todas las montañas que yo he subido, en la que no soy la primera mujer dominicana, y yo he subido casi 30 montañas, en esa montaña yo escalé con mi hijo. Y la satisfacción de ese abrazo de la cima, yo no lo he tenido en ningún otro sitio. Y ahora, ¿qué se siente cuando tú estás en la cima del Kilimanjaro o del Monte Everest o de esa que mencionabas o la otra que es en Papua Guinea? En Papua del Oeste. En Papua del Oeste. O sea, ¿cómo se llama eso? La pirámide de Carstens. La pirámide de Carstens. Punca Jaya es el nombre nativo. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo se ve el mundo desde arriba? ¿Qué es lo que más te impresiona? ¿Qué fue? ¿Cómo es la vista? ¿Qué tú te sientes cuando tú subes arriba? Yo he tenido mucha suerte con las vistas. En prácticamente todas las cimas que he hecho del reto de las 7 cimas he podido ver. En el Everest es cierto que se ve la curvatura. O sea, se ve como la curvatura desde arriba. Se ven montañas de las que yo tenía años leyendo, otras montañas de también 8,000 metros, y uno la ve pequeñita. Uno se siente muy ínfimo en un lugar tan grande y yo siento mucho agradecimiento. O sea, yo en todo momento siento que la vida me da oportunidades y que yo he estado preparada para recibirlas. Y ese agradecimiento, esa sensación de estar en ese momento me llena muchísimo. Y una pregunta práctica de cualquiera que nos esté viendo. El entrenamiento para eso. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prepara cualquiera? ¿Cuáles son las edades?
en la que uno puede participar de algo así. Y también, o sea, me imagino yo que ese entrenamiento es tan riguroso que te complica el desarrollo de otras actividades económicas, intelectuales, familiares. O sea, explícame cómo es el entrenamiento para uno escalar esas montañas. Hay dos partes que tiene el entrenamiento. La parte de todo lo que es el entrenamiento físico, que requiere mucho de fuerza y mucho de horas en la montaña. Aquí la montaña, pues, por excelencia es el Pico Duarte. Que tú la has escalado. Claro, yo he subido el Pico Duarte. De hecho, en algún momento mi esposo decía que tanto era que íbamos al Pico Duarte, y como forma de entrenamiento lo que hicimos fue que nos inventamos un evento que es ahora una carrera reconocida internacionalmente, que es el Pico Duarte Express, y era que íbamos, lo que antes hacía en 4 días, y subíamos y bajábamos corriendo en menos de 12 horas. Las 12 horas era porque nos salíamos de Santo Domingo. Espérate. Porque yo he subido el Pico Duarte. Sí. Yo he subido el Pico Duarte. Malena, no te rías, ¿verdad? Bien, sí. ¿Por qué tú estás dudando de mí? Mira, Malena. Pero óyeme, lo escalé en Baiguate hace muchísimos años, cuando era un tiguerito. Tú me dices a mí que tú hiciste el Pico Duarte en 12 horas. Nosotros lo hacíamos como práctica constantemente. Lo hacíamos en menos de 12 horas. De hecho, por eso fue que... Está claro que aquí no es por la mentira. Sí, yo sé. 12 horas. Juro, no, mi mejor tiempo es 10 horas 40 y algo. Pero hay un dominicano, me acabo de sentir muy, muy mal, déjame decirte. No, pero nosotros lo hicimos como en 3 días, yo no me acuerdo, pero claro, fue como en 3 días porque uno en el Valle del Tetero uno duerme, no sé yo qué. Hay un muchacho dominicano, Livio, que lo hace en 6 horas 18. Ese es el mejor tiempo registrado, y hay una chica de 8 horas y pico. Le digo que ese evento se creó porque era una forma de entrenamiento, era la forma de nosotros poder, pues, entrenar. Y entonces, ese tipo de cosas, uno lo traslada también de la montaña a la vida, que era la pregunta inicial. O sea, cómo ser ágil, cómo uno salirse del esquema tradicional. A mí me tocó... Ella era medio ambiente, explicarle por qué nosotros queríamos hacer eso y cómo era que lo íbamos a hacer y los permisos. ¿Y el entrenamiento para el Monte Everest es el mismo del Kilimanjaro o es el mismo de la pirámide en Oceanía? No, son diferentes. Todos los entrenamientos tienen su parte distinta. Y no es caminar para arriba, hermana. No, por ejemplo, la pirámide de Carstens, la de Indonesia, la montaña más alta de Oceanía, incluía escalada sobre roca. Entonces había que practicar rock climbing. Cuando me tocó Denali, la montaña más alta de América del Norte, y también el Polo Sur, había que cargar un trineo. Y el trineo tenía 115 libras más o menos. O sea, una de las chicas que están allí. Cuando tú subes, no, ya pesa más de 100 y pico, ¿no? Tú la ves flaquita, pero mentira de ella. Una pregunta, ¿tú te crees que 100, o sea, ahí no hay límite de tiempo? Tú puedes, el Monte Everest tú lo puedes escalar el tiempo que tú quieras. No, hay una ventana de tiempo en la cual hay que escalar. Okay. Uno tiene que prepararse con aclimatización, ¿cómo se llama? Con subir para que el cuerpo genere más glóbulos rojos, y duerme bajito para entonces adaptarse mejor a la carencia de oxígeno. Pero uno tiene un tiempo. De hecho, la ventana en el Everest son unos 4 o 5 días que uno tiene del campo base a la cima y de regreso. Una pregunta, ¿cuál es el susto más grande que tú has pasado escalando? El susto más grande. El que más me dio así como pánico fue en Carstens, en Oceanía, porque había que pasar por unos... una tirolesa, como ellos le llaman. ¿Una qué, perdón? Tirolesa, como si fuese un zipline. Entonces uno iba ahí caminando y yo andaba con un esguince de un tobillo. Y es un cable, imagínense que hay un cable, y entonces yo tengo que pasar por arriba de ese cable con una caída de 300 metros abajo, y mi cara era un poema así de alegría, de que yo se invento, Dios mío. Estoy de acuerdo que tú se inventas. y esos, pero tú nunca escalas sola, tú escalas con una especie de seguridad grupal, quiero decir, sí, ¿no? Y siempre hay una solidaridad entre ustedes por si te fuñas una rodilla o te rompe un tobillo, lo que sea, ¿no? Sí, hay un equipo siempre. De hecho, hay una metáfora muy bonita en lo que es el montañismo, que es la cordada. Usted va atado a mí y yo voy atado a usted. Y nos cuidamos ambos. Y eso en trabajo en equipo, eso es lo mismo que el cliente interno que ustedes tienen en aduana. Eso es lo mismo que en la familia, el papá, la mamá, porque tenemos que cuidarnos ambos. ¿Y cómo? ¿Qué tú llevas? ¿Qué tú cargas?
que tú comes, que tú, o sea, porque ahora digo, yo que soy comelón, si me voy a pasar 4 días escalando el Everest, ¿qué voy a comer esos 4 días? Se lleva dependiendo de la montaña. Hay montañas en las que uno puede cocinar. Por ejemplo, la de Alaska uno cocinaba en los campamentos bajitos. Pero ya en los campos altos se come algo que se llama ilioflizado, que son comidas militares, que se le echa agua caliente y se rehidratan. Pero el día de cumbre del Everest, por ejemplo, yo lo que me comí un chocolate dominicano, cosas que me dieran calorcito en el corazón también, porque le decía que se entrena la mente. Claro. Y bueno, uno carga también hasta su número 2. O sea bien. que hay que cargar mucho. Porque no se puede dejar. En glaciares no. En montañas que tienen glaciar y de hecho hay regulaciones. Qué raro está eso, porque pensaría uno que es biodegradable eso. Pero en el glaciar se congela y se queda ahí. Entonces se baja hasta un lugar en donde se pueda, eliminar. Y yo me imagino que muchas veces, antes de pasar de la montañista a la profesional, que en muchos de esos momentos tú tienes que haberte hartado de la montaña, o hartado de escalarte y quererte devolver, o en esos momentos, ¿qué vence el cansancio? ¿Por qué seguir para arriba? Es el entrenamiento de la mente. Uno tiene que tener una motivación muy fuerte y uno tiene que saber por quién uno lo hace o a quién uno le dedica cada montaña. Y es imposible, yo hago triatlón también, yo digo que para mí es imposible hacer de que 180 kilómetros de bicicleta. No, yo hago 10. Y esos 10 se los voy dedicando a mi madre. Y cada 10 voy haciendo una dedicatoria diferente para ir jugando un poco con la mente. En el polo, cuando yo esquiaba al polo sur, había un día que había muchísima tormenta, era en medio de las navidades, o sea, estaba como muy nostálgica. Y yo empecé a bañarme en las playas de República Dominicana y yo me fui entrando de una en una. Entonces, esos juegos mentales ayudan a que uno, pues, sin desenfocarse de la tarea en mano, porque obviamente es riesgoso, se puede uno caer en una grieta o algo, pero uno se va enfocando en eso. Y yo lo estoy haciendo por algo mayor que yo. Yo quería hacerlo para demostrar que las personas ordinarias podemos alcanzar sueños extraordinarios. ¿Sabes? Y ahora voy haciendo un crossover a la profesional, a la coach de motivación, a la profesora. Te oigo hablar y yo vengo o trabajo en una profesión donde tenemos que bregar todos los días con los egos de la gente y cualquier maco se cree peje en las dos profesiones mías, la abogacía y la actividad política. Después de que tú escalas el Monte Everest, ¿cómo tú haces una fila en un banco? O sea, ¿cómo tú te vuelves y te aterrizas? Y en definitiva, ¿cómo no te vuelve loca? Porque yo te voy a decir la verdad, después de una hazaña como esa, volver a las tareas cotidianas, mundanas, a que cualquiera te diga tren improperio o te niegue un préstamo, no sé cuál es el caso tuyo, pero ¿cómo se gradúa la mente para de la cima del Everest coger un tapón en la Charles de Gaulle? Dime. A mí no me dieron muchos chances, yo le digo, de hacer ese detox, porque la verdad es que con la época en la que vivimos de la comunicación, la gente estaba como muy atenta a mi ascenso. Y la verdad es que yo me sentí demasiado agradecida. Y sí, cuando yo traté de regresar siendo yo, y a veces me paraba la gente emocionada, todavía me para la gente a veces emocionada, y para mí es como más de sorpresa, porque yo quiero seguir siendo yo, o sea, yo no quiero perder mi esencia de ser humano, mi deseo de servir, de ayudar, de tratar de que República Dominicana sea mejor. Entonces, el volver a, tal vez los tapones, sí, ese es muy difícil, cada vez que me voy a la montaña y regreso, tengo muchas ideas de cómo pudieran mejorar, pero bueno. Y ahora que tú eres profesora, yo vi que tú eres profesora de varias instituciones, de Barna es una de ellas. En Barna, exacto, en la licenciatura. Que yo tengo una relación con ellos bastante extensa. Yo te pregunto, ¿cuál es el principal mensaje que tú le puedes dar a quien nos esté observando que quiera perseguir un sueño y que lo vea difícil o imposible? El tema es tomar acción. Porque muchas veces nosotros vemos el sueño muy, muy grande, muy difícil y no accionamos. Entonces decimos, bueno, es que es inalcanzable. Eso es como yo quisiera algún día.
Ahora, si uno empieza con disciplina y con consistencia, desde cosas pequeñas, se van abriendo una cantidad de puertas que, en mi caso, a veces yo decía, wow, son pequeños milagros lo que va sucediendo. Porque había momentos que yo decía, no hay forma. Y llegaba alguien que me oyó o le dijeron. Yo, cuando el proyecto se hizo más conocido, fue que yo le compartí un video que unos amigos me hicieron, José Llano, Raúl Camilo me hicieron, y para que yo fuera a buscar patrocinio. Yo se lo compartí a alguien y esa persona lo mandó en el grupo de IO y wow, empezaron a llamarme la empresa a mí que ofrecerme patrocinio. Yo recuerdo eso porque yo estoy en ese grupo de IO y yo recuerdo. Y ahí te iba yo a decir, o sea, qué bueno que tú hablaste del patrocinio, porque una preocupación que tiene todo el que arranca un sueño es cómo me voy a mantener. Yo recuerdo, siendo un jovencito, que yo tenía que trabajar y tenía que hacer muchísimas cosas para solventar mi universidad y mis estudios y demás. Y una preocupación que yo tenía en ese momento y que inclusive todavía la tengo porque yo ando persiguiendo varios sueños. Hay uno que es bastante público. Y una de las preguntas que tú te haces siempre es ¿cómo lo vas a financiar? Entonces, yo me pregunto, ¿y cómo una persona que sea cajero de un banco coge para el Everest a escalar? O sea, ¿tú entiendes? ¿Cómo mantengo mi familia? O sea, ¿cómo tú compaginas el sueño con tus necesidades económicas? ¿Y cómo coge una empresaria que si no está presente en su trabajo no factura? Bueno, pues se busca mentoría. En mi caso, yo me acerqué a Marcos y le pregunté cómo se hace esto. Primero fue que me dio un boche y me dijo que todo tenía que ser público y que lo tenía que conocer el país, porque yo lo hacía para mí. Correcto. Yo lo hacía como sanación. No, pero tú tienes que ser, tú eres un motivo de inspiración. Yo te tengo que decir que yo trabajo con muchas mujeres. O sea, en mi equipo, este equipo de producción entero, yo creo que, bueno, estamos Landito y yo y estos tigres que están aquí, pero después las que dirigen son mujeres todas. Muy bien. Y te defendieron. Oye, pero tú eres una fuente de inspiración. Y yo le pregunté hoy, que por cierto estamos grabando en un año de aniversario de que tú escalaras, porque yo leí un artículo que salió en Diario Libre tuyo, que era el 8 de octubre, y hoy estamos grabando 8 de octubre. No, el 8 de octubre yo escalé, fue la pirámide, bueno, sí, los Seven Summits. Exactamente. Exacto, no el Everest. Sí. O sea que... Ay, ni yo me acordaba. Qué feliz coincidencia. Y cuando yo me estaba preparando para esta entrevista, estaba con mi gerente financiera en aduana, que es Eliana, y Eli es bien circunspecta y no está mucho en temas de farándula. Y yo le digo, mira, me tengo que ir, voy a grabar el podcast, voy a entrevistar a Thais Herrera. Me tiró una filípica tuya de media hora. Y yo, no, pero esa entrevista, esa la voy a ver, porque a veces tú haces unas entrevistas. O sea que, bueno, honestamente, yo te digo que qué bueno que lo hiciste público. Y entonces ahora... Y tú me decías la otra parte, y lo otro es un proyecto que sea apetecible, o sea, claro. Porque al final... O sea que al final esto fue económicamente rentable para ti. No perdí. La primera cimas sí yo la hice como un tema de, según yo dije, ahorrarme lo del psicólogo, claro. Porque yo empecé a ir a las montañas. Tienes, está buena. Voy a escalar Everest para no bregar con psicólogos. Bien. Sale más caro, ¿eh? Es verdad que los psicólogos no están tan caros, pero salen más caros. No, pero yo he bregado con 2 o 3 psicólogos y son caros, sí. Y yo creo que esa es mejor terapia. Al final yo regresé bastante bien. Pero le decía que mi motivación inicial de montaña vino pues del Pico Duarte, pero luego cuando yo regresé a la montaña, luego de haber pasado un hiato en lo que era el montañismo, y ya yo había dicho que iba al Everest y demás, fue porque enfermó quien era mi esposo de cáncer, y cuando Domingo fallece, es que yo regreso a la montaña. Ahí, yo vi un video y yo pedí permiso para hacer esta pregunta, porque ustedes saben mi criterio de las vidas personales y las cosas, yo no... Pero yo te pedí permiso porque me impactó muchísimo un video que vi del Último Café. Explícale a nuestra... Que, por cierto, se viralizó por las redes. Sí. O sea, que quizá todo el mundo dirá... No haga esa pregunta que yo la vi, pero... El capuchino. La gente me conoció mucho más por el capuchino que por subir montaña. De hecho, hubo alguien en el Snack Report que hizo... que ¿ustedes creen que ella bebe café? No, miren, ella hace esto. El capuchino era un cierre y hay rituales de paso que uno tiene que hacer. En el caso de Domingo, nosotros nos habíamos prometido ese capuchino desde que nos comprometimos, porque yo no quería boda grande, yo lo que quería era irme, lo que todavía me gusta, irme de viaje, irme a Europa, irnos a Francia, tomarnos ese café. Y ¿tomarse ese café dónde? Frente a la Torre Eiffel. Ah, qué bien. Y entonces era por un chiste de novios en olla, porque nosotros no íbamos a beber capuchino en la Francesa.
que el capuchino chiquito costaba 50 pesos y entonces hacíamos una cita de novio en olla y íbamos y nos pasábamos la tarde con los con 100 pesos y nos pasábamos la tarde ahí bebiendo el café. Entonces, por eso me dediqué. Un capuchino se bebe en Italia. Entonces, cuando me cancelan la expedición al Polo Norte, en un primer intento que hice de ir a esa expedición, y yo compro los boletos como compra el dominicano en olla, igual, sin retorno. Yo tenía que irme como quiera y devolverme o perdí el boleto. Claro. Entonces me fui con mi hijo y cuando me tomé el café, cerraba ese pendiente de ese deseo de compartir ese café y yo lo compartía más como una lesión de, oye, nosotros dejamos muchas cosas pendientes. A veces una llamada, no, pero yo lo llamo mañana. Un abrazo, no, yo se lo doy mañana. Mira, te entiendo más de lo que te imaginas y me conmuevo. Este fin de semana que pasó, o el otro, no recuerdo cuál será ahora, yo fui al Yankee Stadium con mi hijo Eduardo José y le hice esta historia parecida a esa. Mi papá era un gran fanático de los Yankees de Nueva York. Y en el año 2009, me acuerdo el año exactamente, yo viajé con él a la ciudad de Nueva York, que yo lo invité. Ya yo había levantado 2 o 3 pesos como abogado. Y me lo llevé a él y también al padre de un gran amigo mío, que falleció en estos días, don Nene Caría y Apini. Nos fuimos juntos a Nueva York para ir a un juego de los Yankees. Nos pasamos 2 o 3 días de vacaciones en Nueva York y el juego era en el fin de semana. Me llaman el juego del viernes, que había una emergencia aquí de mi trabajo. Y yo tuve que dejar a mi papá con mi amigo, dejarlo en Nueva York, dejarlo con mi familia, dejarlo con mi esposa, dejarlo con todo el mundo. Y ellos fueron al play. Y yo regresé. Y nunca fui al Yankee Stadium con mi papá, que veíamos mucho los juegos. Bueno, después pasó el tiempo y mi papá se murió. Y no fui al Yankee Stadium con mi papá. Y ahora que fui a Nueva York, yo mandé a buscar a mi hijo que vive en Estados Unidos. Y dije, mira, ven para que vayamos a ver el juego de los Yankees. Y él no podía porque estaba en la universidad. Y yo ahí ejercí mi autoridad arbitraria. De padre. Y le dije, si tú quieres que yo te pague la universidad, ven a ver el juego de los Yankees. Y yo tengo cómo cancelar esas tarjetas de crédito, mijo. Entonces, y te entiendo y me conmuevo porque estando en el estadio, en un momento estando en el estadio, me sentí bien. Dije, wow, yo debía haber ido, yo ni me acuerdo cuál fue la emergencia que me hizo volver de Nueva York. Y ahora que tú haces tu cuento del capuchino, eso es tan importante que demos ese mensaje. Señores, no dejen de hacer la cosa. Hagan la cosa. Si usted la quiere hacer, hágala. Sí, hay que buscar la forma. O sea, yo siempre he creído en el ahorro. Mi mamá me enseñó a ahorrar, por eso me pude ir a las primeras montañas. Pero hay que buscar la forma de uno. Y a veces son cosas pequeñas, o sea, son detalles pequeños. Yo después de eso digo de que reúno todo. En mi mente voy mensual a ver a un adulto mayor. Ahora lo que hago es que los reúno de a 10 en 10. Y ahora digo yo, ¿cómo tú te ves en 10 años? ¿Qué nos va a regalar Thais ahora? Ya no hay más montaña que calar, o por lo menos no de la principal. Me queda el Polo Norte del proyecto, que tiene un tema geopolítico con Rusia, pero bueno, esperemos que eso se organice en el momento. No, pero todavía nadie va a creer que vamos a invadir Rusia, nosotros los dominicanos. O sea, que ahí no hay problema. No, lo que pasa es que lo cancelaron. Por ejemplo, yo iba en abril. ¿Y por qué lo cancelaron? ¿Qué le importa a ellos que un escalador suba? ¿Qué le digo? Hay una cantidad de... ¿Creen que tú eres un espía o algo? Que tú vayas a un satélite. Pero, sin embargo, hay una cantidad de requisitos. Porque, por ejemplo, para esquiar al Polo Norte, el equipo tiene que llevar un rifle. Entonces, no permitían que yo voy con estadounidenses. Y hay que llevar un rifle porque por si aparece un lobo, una vaina. Un oso. Un oso, sí. Por si aparece un oso polar, para matarlo. O sea, que tú vas al Polo Norte a matar osos. No. Para espantar el oso. No para matarlo. Son de salva. Pero la idea es que... No, pero lleven de verdad, por si el tipo no se espanta. Sí, porque burgarse con un oso que ese frío está fuerte. Ellos dicen que han ido 20 años y en 20 años no se han encontrado ninguno. Han visto 2 a lo lejos. Yo espero que yo lo vea así a lo lejos. ¡Ay, sí. Pero sí, yo tengo muchísimos sueños. Tengo sueños de contar historias. Quiero que se haga un documental, una película, algo que contemos la historia, incluyendo el capuchino. Porque siento que sí, que eso le ayuda a mucha gente. Yo te exhortaría que lo hagas. Tu historia es increíble y además es una historia de logros. Y yo no sé si fue en memoria de un cortesano que Joaquín Balaguer citó una frase, pero no recuerdo de quién es la frase. Pero sí recuerdo la frase. Las vidas con relieve tienen la obligación de ser contadas. Ay, qué lindo. Porque ese relieve impulsa la condición humana. Y eso hay que hacerlo. Y además, tú transpiras buen ánimo.
tú tienes buena vibra. Y eso hay que... yo digo que la gran tragedia de nosotros es el pesimismo. Totalmente. Somos un gran país, una cosa. Te mira como tú escalaste las 7 montañas y eso es algo... y sigo escalando montañas y dando con una rodilla en recuperación. Claro, que cuando nos estábamos riendo cuando ella llegó, señores, porque ella llegó con un asunto en la rodilla y digo yo, bueno, pero si así es que tú escalas, bueno, pues ya sí es verdad que tú eres increíble. Y una pregunta, ¿de qué que tú das clase? Yo doy clase de equipos de trabajo, de dirección. ¿De trabajo en equipo? Sí, de dirección de equipos diversos en Barna. Yo también en mi empresa, en Asertiva, hago team buildings o dinámicas de trabajo para mejorar comunicación, coordinación. Y soy conferencista. Tengo otros conferencistas también que el formato que usamos es contar una historia. Dice mi hijo menor que yo vivo del cuento. Bueno, pues déjame decirte, yo he conocido mucha gente que vive del cuento y no vive mal. No, pero yo creo que él no lo decía bien. Pero sí, eso hacemos. O sea, inspirar a empresas en convenciones, en conferencias. Y eso hago. Si tú tuvieras que decir en qué momento, ya hablamos del difícil momento relacionado con el capuchino, pero ¿en qué momento tú te quisiste rendir? ¿Tú te hartaste? Si la palabra deprimir se usa, si aplica, si la pudiéramos usar, ¿en qué momento tú te sentiste, wow, yo estoy harto de hacer estas cosas, las voy a dejar de hacer? ¿Tú te sentiste así alguna vez? No me he sentido así, pero sí me he tenido que devolver. Y me he tenido que devolver en algunas ocasiones por el clima. Y a veces eso es durísimo para la mente aceptarlo, porque ni siquiera yo tengo la condición física. Reuní el dinero, logré colocar a los clientes para irme esta semana y el clima no me deja. Pero hay también momentos en que ha sido mi condición física. O sea, yo soy del Caribe. La altura me pega durísimo. Y en esos momentos en que me he tenido que devolver, bueno, pues me toca mucho analizarme, mucho de ese pensamiento que uno se siente. Yo me siento, muchas veces, lo he trabajado durante muchos años, que no me lo merezco. Yo sufro de algo que se llama el síndrome del impostor. O sea, yo siento que yo no me merezco la cosa buena que me pasa muchas veces, y eso me ha dado... Cuando la primera vez que escuché fue a Karina Larrauri, cuando dijo, eso es lo que yo tengo, hace muchísimos años, y entonces con ayuda, pues, hemos encontrado esa búsqueda. Pero yo, gracias a Dios, como que en los proyectos que me embarco, como soy tan orientada al logro y como que muy de propósito, y hago las cosas con un fin, entonces, como tienen ese más allá, pues yo creo que por eso nunca me he sentido así como, ya, déjame dejar esto. Sí pruebo muchas cosas, y yo creo que eso también es algo que le hace falta al ser humano, probar cosas distintas. ¿Y qué te parece a ti ahora que tú eres famosa? Yo te hice el cuento ya de que tú eres famosa. Personalidad pública, por favor. ¿Qué tú piensas de el futuro de tu país? ¿Te pudieras tú ver involucrado en algún ejercicio de liderazgo público? Yo, desde la sociedad civil, trato de impactar. Yo trato de impactar en temas, sobre todo medioambientales, que me tocan muy de cerca. De hecho, estoy trabajando un proyecto con el ministro de Medio Ambiente, con Paino. Estamos trabajando para... Paino y yo estuvimos juntos en la universidad. Ah, bueno, somos panas. Yo lo subí al Pico Duarte, ya tú sabes. ¿Es verdad? Sí, tengo una foto con él con la mano en la cintura. ¿Y ese gordito? Él hizo el Pico Express. Express. Paino hizo el Pico Express en 15 horas. Lo tengo certificado. ¿Cómo es? En 15 horas subió Paino el Pico Duarte. Sí, lo tengo. ¿Que Paino subió el Pico Duarte en 15 horas? Subí y bajó. En Pico Duarte Express hizo. No, pero le voy a enseñar la foto. Ahora estoy yo quillado, yo quiero subirlo en 15 horas. Yo me atrevo. Ya le dije. Yo me atrevo a entrenar para esa vaina. Pero yo lo subo, Paino lo subió, pero como en que 6 está más meses. gordito que yo lo puedo subir. Claro. Pero él subió hace unos añitos. Bueno, háblame claro. Él era triatleta también. No, imagínate tú, si fue hace 20 años que subió. No, yo 20 lo subí también. 20 no. Yo lo subí, pero no en 12 horas, no, pero yo lo subí también. Entonces estoy en ese tipo de proyectos, también con Fundemar, proyectos de corales, de restaurar corales. Este fin de semana, de hecho, vamos al desove de corales. Entonces, sí siento que cada dominicano tiene la responsabilidad de aportar desde donde entienda. No sé si de un punto público, pero sí esa necesidad de que como sociedad civil sí tenemos que trabajar con el gobierno para encontrar soluciones a los problemas que existen. Estoy definitivamente de acuerdo de que hay que hacerlo.
Yo creo que sí, yo creo que tú tienes que seguir aportando y seguir haciendo cosas. Y si tú fueras a definir cómo se vence cuando uno tiene miedo, pero no te estoy hablando del miedo en la montaña, que ya más o menos hablamos de eso, sino del miedo de emprender, del miedo de hacer, del miedo, o sea, ¿cómo se vence el no se puede? Es que el miedo es un instinto natural. O sea, para todo, para uno no, para cualquier cosa, para cruzar la calle, uno tiene que tenerlo para no cometer errores. Lo que pasa es que hay que hacer aún con miedo. O sea, hay cosas que uno tiene que, mire, mi hermano, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. Pero tengo miedo. A veces también nos pasa a nosotros los emprendedores que no tomamos acción porque nos quedamos en parálisis. Vamos a esperar que llegue, no sé, algo. Y uno siempre está esperando que llegue algo y no hace nada. Entonces, hay que hacer. Yo creo que, y eso es mucho de la filosofía de Barna, hay que aprender haciendo, hay que hacer. Y en el proceso vamos a cometer errores, va a haber que ajustar, va a haber que hacer mejoras, pero hay que hacer, hay que tomar acción. La verdad es que haciendo es que se aprende, aprendiendo es que se logra, y logrando es que uno se siente bien. Déjame ahora, ¿cómo tu rol de madre en medio de todo esto? ¿Cómo tú preservas el núcleo familiar? Mi mamá es un personaje, pero yo no me lo imagino nunca. Mira, nos vemos en 2 semanas que voy a escalar el Everest. ¿Cómo lo administras? Que yo creo que eso es un reto que yo he vivido con muchas de mis amigas, que ya te dije que trabajo con muchas amigas. Y el reto de hacer familia, de ser esposa, de ser madre, de ser hermana, de ser hija. Y entonces hacer estas cosas tan extraordinarias. ¿Cómo combinas los roles sin que uno pise el otro? Mucha planificación. De hecho, mis hijos son parte del proyecto. En su momento también, quien era mi esposo, formaba parte pues de la idea de lo que queríamos alcanzar. Y en el tema del tiempo, dedicárselo intencionalmente y con calidad cuando estoy con mis hijos. O sea, yo cuando estoy con mis hijos, estoy con ellos. Ya están grandes, lo cual lo hace un poco más fácil, pero en su momento me tocaba dejar en el colegio y salir a entrenar o entrenar a las 5 de la mañana, había que hacer sacrificios para llegar a las 6 a hacer desayuno, dejar al muchacho en el colegio para hacer el segundo entrenamiento y entonces irme a trabajar. Había que sacrificarse un poco más cuando estaban más pequeños. Pero es así. Mi mamá es Team Thais. Eso sí, me llena de ángeles la mochila, que yo no sé si eso es lo que me tiene la rodilla, el peso de los ángeles. Bueno, pero esas oraciones, yo siempre he dicho, una de las fuerzas más importantes de la humanidad son las oraciones de las madres. Así mismo. Y lo otro que me ayuda muchísimo es la comunicación. Como ahora hay satelital y pueden ver dónde uno está, pues eso hizo la diferencia de mi primera escalada. Porque en mi primera escalada, que yo le digo, vuelvo a tener señal en 5 días, ahí sí le iba a dar algo. Pero ahora me escriben y a veces yo digo, no me van a escribir hoy, porque ya hablaron conmigo en la mañana o hablaron en la tarde. Entonces, la tecnología ayuda también a que esa brecha o que esa distancia, igual que como le pasa seguro a usted con su hijo que está estudiando en Estados Unidos, pues se haga un poquito más corta. La verdad es que es así. Hay que meterle tiempo de calidad cuando uno está con ellos, porque nosotros que inventamos tanto, a veces tenemos poco tiempo para ellos. Y tú fuiste la primera mujer ingeniera industrial del país, si no me equivoco. No, de la UNFU. De la UNFU. Primera ingeniera industrial de la UNFU. Ok, y explícame por qué ingeniería industrial. Vámonos para atrás un poquito. ¿Por qué? Porque la ingeniería industrial todavía es una carrera como que no se entiende bien. Todo el mundo sabe lo que es ingeniería civil o lo que es ingeniería de cómputo. Pero el ingeniero industrial como que lo que tiene que estar inventando. Bueno, inventando procesos. Era esa parte. Yo sabía que iba a ser ingeniera. Me encantan las matemáticas, me encantan los números. Mega cuadrada, cosa muy, muy típica del ingeniero. Y en el momento en que me tocaba pues seleccionar las ingenierías, fui y me senté con ingenieros de cada uno, de la química, de civil y demás. Y cuando veía las ramas de aplicación de la industrial, porque de hecho yo me fui para la rama de proyectos y de proyectos hasta de carrera deportiva en algún momento, que fue como empecé a hacer deporte. Entonces, la ingeniería industrial fue la que me llevó a hacer deporte. Entonces, eso es lo que tiene de bella esa carrera, que uno puede irse por calidad o se puede ir por proceso. Trabajé muchísimos años como gerente de operaciones de call center en Verizon. Déjenme recoger la cédula que se me cayó.
Codetel, que era Verizon, que después era Codetel de nuevo y finalmente Claro. Entonces, trabajé en muchas áreas muy interesantes. Trabajé en logística, en Hens, en Underwear. Ah, pero qué bien. En la parte de... Sí, no, en la época yo soy un PhD en logística empíricamente, no es que me gradué de ningún sitio. Cuando los aduaneros no me querían ir a abrir el furgón porque yo tenía algo dentro que ellos no sabían qué era, se llamaba velcro. Yo no le quiero... Yo tengo cuento con los furgones. No vamos a hacer otro podcast para hablar de aduana, no te preocupes, que si yo te hago los cuentos de aduana, sería una comedia esto, déjame decirte. Mira, gracias por abrirle el camino a tanta gente, gracias por ser ejemplo, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga mucho, igual. Que te vaya bien en el Polo Norte y sigue contando tu historia, que este país tiene grandes cosas para ti. Muchas gracias. Un abrazo, Thais. Gracias por la invitación y al equipo también, de verdad que feliz. Yo por fin pegate una, Malena. Miren, señores, que Dios me lo bendiga mucho y muchas gracias.